bien. Muy bien. Hermanos, seguimos meditando en el gran plan de Dios que ha hecho en llevar a Juan el Bautista y después a su hijo para proveer un camino para salvarnos de nuestras debilidades y darnos un remedio. Hermanos, es muy difícil vencer el pecado. Luchamos fuerte y vemos que enseñamos a los hijos nosotros y hacemos todo lo posible, aún así cuando llegan a madurez, ellos mismos tienen que escoger su camino y no siempre escogen el mismo camino. Entonces esto nos enseña que hay mucho más que hay que hacer, nosotros y también ellos, para vencer el pecado y para andar en la justicia siempre. El plan comienza aquí en Lucas y crece y crece en el mensaje que encontramos en Lucas y en Hechos y en las epístolas. Vemos que el plan de Dios fue de enviar al ungido, Cristo Jesús. Él murió por nosotros, como cumpliendo el símbolo de los sacrificios de animales, Él mismo clavado en la cruz. Entonces, cumplió el plan, hay perdón ahora en Cristo. Las buenas noticias es que Dios nos ha dado arrepentimiento. Cuando en Hechos 10, en capítulo 11, cuando Dios mandó a Pedro predicar el Evangelio a un hombre no judío, fue Cornelio, un romano, que incircunciso, pero un hombre que temeroso de Dios. Y le envió a Pedro para predicar el Evangelio y también confirmó con derramamiento del Espíritu Santo sobre la casa de él que Dios iba a aceptar al mundo de los gentiles. Entonces, cuando los discípulos en la iglesia en Jerusalén oyó de eso, se regocijaron porque Dios había ofrecido arrepentimiento a los gentiles. Esto es un don que Dios ofrece, la capacidad de nacer de nuevo, de comenzar una vida victoriosa sobre el pecado. Pero el plan comienza aquí, no termina, y vemos cuando el tema crece y crece, vemos que últimamente nos dio un culto, que la iglesia se congrega y los cristianos cantan y oran y estudian la Biblia y nos da la cena del Señor. Comemos la cena del Señor, ¿con qué propósito? De recordar. Domingo tras domingo tras domingo. Es como un martillo, que es la misma cosa, no hay nada nuevo. Lo que pensamos cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos el jugo de la vid, pensamos de nuevo en la muerte de Jesús. Pensamos que Él murió por mí. Pensamos que me dio esperanza. Nos recordamos que el Señor dice que yo puedo. Con la ayuda de Dios puedo vencer el pecado y puedo nacer de nuevo. Puedo ser el hombre que Dios quiere que seamos. Entonces, volviendo aquí a Lucas, lo que dice Juan, la próxima cosa que dice en el versículo, en Lucas 3:7, y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El punto es, sí hay ira venidera. Uno que no se arrepienta tiene que anticipar, hay
ira venidera, ¿verdad? Estos judíos, dice, venían para ser bautizados de Juan, pero aparentemente no aceptaban la nueva vida. ¿Ok? Y quieren ser bautizados, pero ¿cuánto vale el bautismo si uno sigue en pecado? No ha vencido nada. Todavía son siervos de la antigua vida, del viejo hombre, se llama en Efesios 4. Entonces, hablando de este mensaje, estos hipócritas, salían de Jerusalén, tenían su ropa especial, tenían sus pelacterias y el borde de la ropa y todo especial para decir que somos justos y somos celosos para servir a Dios, pero en verdad eran hipócritas. No aceptaban el arrepentimiento, la nueva vida. Entonces, no iban a escapar de la ira venidera. Tampoco nosotros vamos a escapar de la ira de Dios si no aceptamos la nueva vida que Él nos manda. Entonces, dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento es muy práctico. ¿Ok? Uno que tiene uno que tiene bastante comida, entonces, dé al que no tiene. El que tiene, dice, 2 túnicas. ¿Okay? ¿Cuántos aquí tienen más que una túnica? Pues, ¿cuántas en el closet tenemos de camisa? Varias. 2, 3, 20. Tenemos en nuestra ropa, porque todo se compra en China, ¿verdad? Y se vende y viene muy barato. Dios nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Dios nos ha hecho rico. La ropa, ahora en México, la ropa que mucha gente de los americanos por años y años han enviado la ropa de segunda a México, ¿verdad? Y llegan a México, ¿y qué pasa en México? Nadie lo quiere, porque ya tienen, ¿verdad? Aún México tiene más ropa que antes. Ahora se pone en las tiendas de segunda, ¿verdad? Y hay gente que le vende en México. Pero y así es un negocio muy bueno en México. El punto es que somos bien bendecidos. El Señor dice, pues en aquel entonces había gente que tenía ni una túnica buena. Tenía una túnica y bien vieja, gastada, con huecos y así en los codos, ¿verdad? Y así en las rodillas. Aquí va, y ven los zapatos ¿verdad? Y entra el agua, están caminando y entra, o la tierra y las piedras entran abajo. Entonces, ¿qué? Dice que hay que compartir. Ellos entendían el concepto de misericordia, que no menosprecie a los pobres. Ese es un gran problema en muchos lugares.
ocasiones, de menospreciar, aún entre los pobres. Hay pobres y hay pobres que son más pobres que los otros pobres. Entonces, el pobre menosprecia al hombre más pobre que él, ¿verdad? Entonces, ¿qué? El Señor dice que tenemos que tener misericordia como Dios. Dios es el más rico. Entonces, es el primer principio de arrepentimiento, es de amar al prójimo como a ti mismo. Igual, tenemos que amarle como si fuera familia. Y esto es muy difícil. Pero es el primer paso. Dice también en el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué hacían estos publicanos? Eran judíos. Judíos que trabajaban por los romanos para cobrar impuestos. Ellos tenían pues autoridad del gobierno de cobrar a sus hermanos ciertos impuestos en el camino. Había de varias clases de los publicanos, pero ellos cobraban impuestos. ¿Y por qué hacían eso? Porque hay dinero en eso. ¿Okay? Entonces, hay dinero en cobrar impuestos de otros judíos. Tenían también, podían abusar de su poder y cobrar doble. Al venir, me dice que al venir uno en el camino que tenía un caballo mejor que el caballo del publicano, podía cobrar, vamos a cambiar caballos. El costo de sus impuestos será que su caballo. Y abusaban. Entonces, dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es ser justo. No tener, ¿cómo se llama? Codicia, envidia. No hay que codiciar lo que no es tuyo. Esto será como de ser ladrón. Okay, esto es muy básico en los negocios. Hay hermanos que dicen, no, hermano, eso es puro negocio. Si puedo, está bien. Un hermano allá en Houston estaba defraudando a otro hombre y alguien le dijo algo y dice, no, pero no es cristiano. No es pecado defraudar al que no es cristiano. Entonces, se hacía como ladrón. Pero entonces, ¿qué? ¿Es lícito hurtar del extranjero? No. Entonces, el Señor aquí, los judíos pensaban igual. Y dice Juan, no tenemos permiso de Dios de ser ladrones o de aprovecharse del gobierno para hurtar de otro. Dice también a los soldados en el 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y es así, aquí es en México, no le pagan a los soldados mucho, ¿verdad? No le pagan, es muy poco. A los que trabajan por el gobierno. Entonces, la tradición por siglos ha sido, saliendo de España, así eran ellos. El soldado con su poder podía aprovecharse de los que no eran soldados. Entonces fue necesario la propina, ¿verdad? La propina. La mordida. No es propina, es mordida, ¿verdad? Sí, mordida. Sí, es mordida.
Lo que es un fraude. Es fraude, Sí, es un fraude. pero como tienen el poder, Dice, pero tiene poder para hacerlo. nosotros no podemos hacer nada. Sí, ajá. En México, Que, pues, uno se queja y lo ponen en la cárcel. sí, o sea, no se puede hacer nada. Y así eran los soldados. Es un problema muy antiguo. Entonces, dice Jesús que a los soldados, pues no se aprovechen de su poder para gozar de otros. Y que dice, contentaos con vuestro salario, con este miseria, entonces no se hace soldados. Entonces, si no quiere el sueldo del soldado, entonces no lo haga. Pero dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. ¿Será Juan? Ok, esto, la palabra Cristo es la palabra ungido. Okay. El ungido sería el sacrificio. El ungido sería el Salvador. Sería Juan. ¿Qué dijo Juan? No lo sé. Dice, Juan es un profeta verdadero. Y dice Juan, en el versículo 16, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. ¿Okay? Anunciaba las buenas nuevas. Dice el ungido de Cristo que viene será más poderoso. Ahora, ¿qué piensa de Jesús? Un hombre poderoso. ¿De qué manera poderoso? Este manso, este hombre tan humilde, tan tierno, tan cuidadoso. ¿Cuándo es que vemos a Jesús como poderoso? ¿De qué manera es Cristo poderoso? Pues por fin, sí, es cierto. ¿Fue Juan capaz de caminar sobre las aguas? No. No. ¿Quién podía hacer eso? Un hombre poderoso. ¿Por qué? Fue hijo de Dios. Cuando estaban allá en el mar y llegó la tormenta y estaban al punto de hundirse, los discípulos estaban clamando a Jesús, ayúdanos Señor, no se preocupe, dice. Entonces Jesús reprendió el viento y las olas y se hizo las aguas. Se hizo una bonanza, ¿verdad? Dice, bonanza. Dice, tranquilo, las aguas tranquilas. ¿Quién puede mandar la tormenta? Y la tormenta le obedece. Nadie puede. No, nadie puede. Solamente uno que tiene poder, pero poder divino. Poder divino. Juan el Bautista, ¿a quiénes sanó Juan? A nadie. No tenía esta autoridad. Tenía palabra de Dios para enseñar y para proclamar la palabra sagrada, pero no tenía poder para sanar. Jesús sanó hasta los leprosos, la lepra. Jesús sanó a los cojos, imagínense. A los que eran paralíticos, sanó a los que eran sordos, los que eran ciegos, de nacimiento ciegos. Jesús los sanó con una palabra. O tal vez escupió en el lodo y le hizo un barro para ungir los ojos. Y así dice, le mandó
que fuera y lavarse. Pero esto entonces, cuando lo hizo, salió con vista. Esto es poder divino. Entonces, esto es el contraste entre Juan y Jesús. Jesús es el Salvador, pero ¿qué es esto de su aventador está en su mano? Dice en el versículo 17. Primero en el 16 dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Dice bautizará en Espíritu Santo. Y esto habla de Hechos capítulo 2. Cuando Jesús de su trono derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y ellos entonces después podían imponer manos sobre los otros discípulos. Ellos también tenían poder para sanar, para levantar los muertos. Hacían maravillas. Pero esto por el derramamiento del Espíritu Santo Jesús mismo mandó. Pero también dice, os bautizará en fuego. El bautismo de fuego, ¿cómo será? ¿Bautismo? ¿Qué es esto? El bautismo en agua es sumergirse en agua. Bautizarse en fuego sería ¿qué? ¿Algo bueno? No creo, ¿verdad? Algunos piensan que es el calor que uno siente cuando Jesús nos no es el calor, es fuego, es quemadura. Es como, dice, purgarse, dice, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús hace separación entre el grano y la paja. Cuando ellos recogían el trigo, llevaban el trigo a una era, como una roca, una piedra grande y plana, y ponían el trigo en una pila. Entonces, con un pedazo de madera grande, pusieron encima y llevaban, entonces, jalaba como un buey, algo, jalaba. Entonces, esta madera pesada sobre el trigo, entonces, así separando el trigo de la paja. Entonces, podían poner entonces el trigo y la paja en una pantalla, ¿cómo se llama? Una malla redonda. Podían tirarlo, ahí estaba el viento, y el viento soplando llevaba la paja, entonces quedaba el trigo en la malla. Entonces, aquí está la pila de paja, aquí la pila de trigo. Dos cosas. ¿Cuál es bueno? El trigo. El trigo. No quiero comer la paja. ¿Qué hago con la paja? La quemo. Ok. Entonces, es la imagen que pinta Juan. Dice, así Jesús, Él retiene las cosas buenas para comer. Retiene a los cristianos fieles el trigo, el fruto, pero lo demás, la paja, se quema, dice. Dice, con fuego que nunca se apagará. ¿Por qué nunca se apagará? Porque el hombre condenado es hombre que Dios ha hecho conforme a su imagen. Tiene una existencia eterna. Habrá un día de resurrección. Juan 5, el versículo 28. Aquí nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez estamos hablando de la ira venidera. Juan habló de lo mismo. Juan habló de la ira venidera. Entonces los judíos, algunos venían a ser bautizados, dice, ¿quién le avisó de la ira venidera? Pues Juan enseñaba eso. Y dice ahora Jesús sería él que va a levantar un día. Había día de resurrección y Jesús va a quemar en fuego que nunca se apagará. Porque habrá resurrección. Y en esta resurrección tendremos cuerpos eternos. 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Ahora hablando del cuerpo mortal y el cuerpo terrenal, el cuerpo corrupto. Dice aquí en los últimos versículos de 1 Corintios 15, dice, vamos a comenzar en el versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Todos los muertos. A la voz de Jesús seremos, dice, resucitados incorruptibles. Dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Pero si así es con todos nosotros y habrá juicio final, ¿qué hay? ¿Qué habrá de los que están condenados? Ya tienen cuerpo inmortal. Entonces será un fuego que nunca termina, nunca se apagará. Muy bien, estamos cantando ya. Muy bien, Dios los bendiga, que tengan muy buena semana, hermanos. Gracias, Gracias. Vamos a terminar con los hermanos. Bueno, gracias.